oscurece y el miedo crece. Escucha. Bueno, me ayuda mucho que Pascual se emocione, porque yo siempre que subo poco, porque yo le dejo todo el protagonismo a Laia. Ella tiene el corazón, la palabra, todo, pero estamos acostumbrados a viajar casi cada fin de semana en una iglesia diferente, en distintos lugares de España, y siempre digo que la que estoy es la mejor, eso es lo típico, pero hoy casi es verdad, es de las mejores. Ver a los niños tocar es una pasada. Venía para acá, ahora veníamos de Murcia y a mí me hacen, lo siento, a mí me hacen mucha gracia los nombres de los pueblos en Murcia. Lo siento. Y yo, claro, yo siempre me acuerdo de Sangonera, porque mira, hoy estaba mirando, la primera vez que vinimos aquí fue el 16 de mayo del 2014. Creo que era un Despierta. Sí. 16 de mayo del 14. Y la verdad es que aquí conocimos a muchos de nuestros mejores amigos, gente que está cambiando no solo España, sino que está cambiando el mundo. Así que sois privilegiados de haber tenido aquí gente que está cambiando muchas cosas. Y venía, y yo siempre me fijo en los nombres, y el primero que me he encontrado es Sangonera la Verde. Yo no sabía que había la verde, aparte de la seca. Y he dicho, bueno, hay esperanza para Sangonera. Pues hoy quiero deciros y también profetizar sobre vosotros que vais a convertir Alcantarilla también en la verde. En la verde. Y que Dios va a sacar de lo seco de la gente algo muy bueno. Y en un año, mandamos hace poco el vídeo para el primer año, o sea, en un año, yo le pregunté ayer creo que fue antes de ayer, ¿cuántos sois, no? Para calcular los niños. Yo me esperaba, no sé, 40, 50, 60. Es una maravilla lo que Dios está haciendo, y no solo aquí, sino como hemos podido ver en Lorca, en Valencia, y lo que va a hacer Dios en otros muchos lugares. Así que gracias por recibirnos, por hacernos parte de esta familia, y os dejo con Laia, ¿vale? Un aplauso para ella. Muchas gracias. Suscribo todo lo que ha dicho mi marido. La verdad que me acuerdo, ¿no?, de ese primer encuentro que estuvimos, en el que efectivamente María estaba embarazada. Y fíjate ahora, ¿no?, casi 10 años después, 4 niños tenéis ya. 3, vale, 3, perdón. 4, profecía. No. Perdón, me he venido arriba. No, y nosotros tenemos 2 hijos también. Está perfecto. Estoy aquí con un airecito. No, de verdad, es un privilegio ver lo que el Señor está haciendo aquí en este lugar, y escuchar este testimonio de verdad me ponía los pelos de punta. Me parece increíble, ¿no? Tantas veces creemos que leemos la palabra y decimos, Señor, estas cosas que leemos aquí no pasan, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a esperar poco de lo que el Señor quiere hacer hoy en día, y no, el Señor quiere hacer cosas increíbles a través de su iglesia, y lo estamos viendo, ¿no? Vidas transformadas es el anhelo que tenemos como iglesia de Dios. Y tengo el honor y el privilegio de poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para vosotros en esta mañana. Y en esta semana estaba orando, ¿no? Y precisamente cuando Natán me dijo, oye, Pascuale me ha dicho que la iglesia ha crecido un montón, y decía, wow, qué increíble. Y cómo cuando nos reflejamos en Jesús y aprendemos de Él y vemos cómo Él se acercaba a la gente, cómo cuando tomamos el testigo de lo que Jesús hizo en la tierra, cosas suceden, cosas increíbles y milagros sobrenaturales suceden. Y hoy quería compartir con vosotros algo que el Señor ha puesto en mi corazón, muy sencillo, pero creo que muy poderoso, una historia que seguramente todos hemos leído varias veces, y está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 40 al 44. Es uno de los milagros que Jesús hizo, pero que el Señor ha abierto mi corazón a profundizar un poco en él. Y dice en este Evangelio de Marcos, capítulo 1, a partir del versículo 40, dice, un hombre que tenía lepra se le acercó a Jesús y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Y movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio.
Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia y le dijo: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Todos sabemos que los tiempos de Jesús, la época de Jesús, fue un tiempo en el que había muchos colectivos, muchas personas de la sociedad que prácticamente no tenían ningún valor para el resto de las personas, como los niños, las mujeres y los enfermos. Eran personas que eran apartadas prácticamente de la sociedad y que no podían hacer parte de la vida común, de la vida pública, y yo digo que prácticamente se habían convertido en invisibles de su tiempo. Era gente a la que nadie prestaba atención y que no contaban para nada. Pero lo que me encanta del Evangelio y de la vida de Jesús es que para él esto no tenía ningún sentido. Él vino a revolucionar y a cambiar el valor de las personas sin importar las etiquetas o los prejuicios que hubiera en ese tiempo. Y él decide acercarse precisamente a las personas que para la sociedad de su tiempo se habían convertido en invisibles, como este hombre, como este enfermo de lepra. Y yo leyendo este pasaje, no sé si a vosotros os pasa, pero yo hay ciertas cosas que cuando llevas años leyendo la palabra, en tu cabeza ya suenan como algo normal, como es la lepra. Pero yo realmente no tenía mucha idea de lo que significa la lepra, porque gracias a Dios no es una enfermedad con la que tenemos que convivir hoy en día de manera habitual. Pero la lepra es una enfermedad realmente terrible que lo que hace es afectar en primer lugar a la piel, y lo que hace es corromper, permitirme la expresión, pero ir como descomponiendo y pudriendo literalmente la piel hasta que llega a profundizar y afectar al tejido muscular, incluso a los huesos. Y en los tiempos de Jesús, la gente que era enferma de lepra no solamente tenía una afección de la piel, sino que prácticamente se estaba descomponiendo por partes, y llegaban a perder extremidades con todo lo que eso podía llegar a significar. Es decir, yo al leer esta descripción me hacía una idea de que no solamente estamos hablando de algo que le provocara dolor a la persona, sino que realmente era un proceso largo, sin esperanza, de dolor, de sufrimiento y aparte de consecuencias para su vida más allá de la salud. Eran personas que eran declaradas impuras o inmundas, y eso significaba que no podían acercarse al resto de las personas, tenían que vivir apartados o excluidos totalmente. Además de estar enfermos, tenían que ser apartados durante periodos larguísimos de tiempo hasta que terminaban muriendo en el total de los casos, porque no había ninguna curación posible para esta enfermedad. Así que ahora cuando leo la palabra un enfermo de lepra, me hago una idea un poquito más aproximada de lo que la persona podía estar pasando cuando estaba viviendo esa enfermedad. Una vida de soledad, carente de ninguna esperanza, de sufrimiento, de dolor, hasta que llega Jesús y lo hace todo nuevo. Todo lo que no tenía ningún sentido, ninguna esperanza, ningún propósito, Jesús lo hace nuevo. Y esta enfermedad que afectaba a todas las áreas de la vida de este hombre es tratada por completo al entrar en contacto con Jesús. Yo me imagino, fijaros, en el capítulo de antes, cuando leemos esta historia en Mateo, que la encontramos en el capítulo 8, me di cuenta que en el capítulo de antes, justo Jesús decía este texto de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo me hace gracia, ¿no?, la relación, ¿no?, cuando leemos la palabra. Me imagino a este hombre desesperado, solo, abandonado, excluido, muriéndose y sin ninguna esperanza. Me imagino qué le llevó a decidir acercarse a un tal Jesús al que no conocía absolutamente de nada. Y yo
me imagino que por las calles, a pesar de que este enfermo de lepra no podía acercarse o ser parte de la vida del templo o de la vida comunitaria, pero yo me imagino que en esa época, no sé, yo no sé ahora en España, pero hace años en los pueblos los chismorreos corrían de casa a casa, pero como rapidísimo, ¿no? Y la gente se enteraba de lo que había pasado en la otra punta del pueblo en cuestión de minutos. Y yo me imagino que en esta época debía ser algo parecido, ¿no? Y de que corría el rumor de que había un tal Jesús que iba por ahí sanando a la gente, haciendo milagros y diciendo cosas como: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar el año de libertad de los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año de favor del Señor. Así que yo me imagino a este pobre hombre enfermo de lepra, que estaba sufriendo, que estaba solo, que no tenía ninguna esperanza, que por ahí le había llegado un rumor de un hombre que iba haciendo milagros y diciendo cosas como esta. Y este hombre debió pensar, al escuchar esto: este Jesús habla de mí, este Jesús está hablando de mí, que no tengo ninguna esperanza, que estoy muerto en vida, que estoy sin ningún propósito, y que lo que necesito es un milagro para que mi vida cambie. Así que este hombre decide mostrar una fe que nos asombra, ¿no? Y que nos invita a pensar si nosotros nos acercamos a Jesús con la fe de este hombre. ¿Cuántas veces hemos estado en el pozo profundo, hemos estado en una situación en la que no sabemos cómo salir, que no tenemos esperanza y queremos solucionarlo por nosotros mismos sin terminar de creernos que en la presencia de Jesús Él lo hace todo nuevo? Incluso aquello que parece no tener ninguna esperanza, incluso una enfermedad que parece no tener cura, Jesús toca y lo hace nuevo y lo restaura. ¿Y cuántas veces intentamos nosotros solucionar con nuestras propias herramientas la situación en la que estamos sin parar un momento y decir: es que Jesús habla de mí cuando dice que va a liberar a los cautivos y que va a traer libertad y que va a traer oportunidades y que va a traer sanidad? Jesús está hablando de mí, que creo que no tengo ninguna esperanza. Así que la fe de este hombre nos invita a acercarnos a Jesús creyendo que no tenemos nada que perder y en cambio tenemos todo por ganar en su presencia. Y Jesús es increíble. La manera en la que tiene de mirar, escuchar y prestar atención a este hombre, y muestra una misericordia profunda al mirar a un hombre que tenía prohibido por las leyes sociales acercarse a él. Jesús le podía haber dicho: oye, ¿qué haces? Que no te puedes acercar a mí, no procede, no toca, no es posible. Y en cambio hace todo lo contrario y decide que no importan todas las leyes sociales, religiosas y físicas, porque Él está por encima y Él vino a esta tierra a mostrar amor, a mostrar gracia y a mostrar misericordia por todos, sin importar lo que la sociedad, lo que la sanidad y lo que cualquier otra ley o convención social haya dicho, porque Él ha venido a mostrar gracia por igual a toda la humanidad. Y con la manera de acercarse a este hombre, Jesús lo que está haciendo es ilustrar el plan de Dios para la humanidad, trayendo sanidad completa al ser humano. Y en primer lugar, lo que afronta es un desafío físico, es lo primero que se encuentra, una enfermedad física que está afectando al cuerpo de este hombre. Y Jesús no solamente no rechaza a este hombre, sino que le escucha, se acerca y lo toca. Decide tocar a este hombre y con su toque traer sanidad a su cuerpo. Quizás él podía pensar: si le toco me va a contagiar a mí, me voy a poner yo enfermo,
podría ser lícito, hubiera sido totalmente normal que le hubiera dicho, oye, no me toques que me voy a poner yo enfermo. Seguramente es lo que la mayoría de personas hubieran hecho en un caso similar. A mí me viene una persona enferma de una enfermedad que no conozco y el primer instinto es apartarte y decir, un momento. Solo tenemos que ir un par de años o 3 atrás, no lo tenemos tan lejos, la situación que hemos vivido como sociedad, ¿no? Y cómo esto nos ha condicionado en muchos casos. Pero Jesús decide que la vida y la necesidad de este hombre está por encima de cualquier riesgo que él pudiera correr y que no importaba las consecuencias que tuviera eso para él, sino que tenía que mostrar misericordia, gracia y amor por este hombre. Así que, movido a compasión, Jesús toca al hombre que está desesperado porque un milagro suceda en su vida y restaura su cuerpo. Pero no solo eso, sino que más profundo, y algo que quizás este hombre enfermo ni siquiera era consciente, pero este hombre tenía una profunda necesidad emocional también. A consecuencia de esta enfermedad, la enfermedad le había traído un desgaste y una situación emocional terrible en la que él había acabado creyendo que no tenía ningún valor. Una sociedad entera diciéndole por años, oye, tú no vales nada, estás enfermo, te vas a morir. Tu vida no tiene valor porque ya no sirves para trabajar, no sirves para la vida pública, no sirves para tener una familia, estás condenado, no vales nada. Estos eran los mensajes que habían ido calando en el espíritu de este hombre, en el corazón de este hombre, y que probablemente le había llevado a un estado de simplemente sobrevivir al día y no tener ningún sueño, ninguna aspiración, ni ninguna esperanza. Pero Jesús, una vez más, no solo está viendo una necesidad física, sino que ve más profundo. Y cuando le sana, está reflejando el corazón del Padre, cuando en el Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Y al sanar a este enfermo, Jesús está diciéndole, tienes un valor incalculable en el reino de mi Padre. Tienes un valor incalculable porque yo voy a dar mi vida por ti. Tú tienes un lugar de honor, aunque la sociedad te haya dicho que no vales nada, que no tienes ningún propósito, que no tienes esperanza, que no sirves ni para producir, ni para tener una familia, ni para nada más. Yo te digo que sí. Que yo he venido aquí a esta tierra por ti y que te amo y que eres precioso a los ojos del Señor porque eres su creación maravillosa. Así que Jesús le devuelve la dignidad, no solamente la salud, sino le devuelve la dignidad y le trae de nuevo esperanza y le trae propósito y afirma la imagen de Dios en este hombre. Por muy feo que pareciera por fuera, porque probablemente su cuerpo mostraba una imagen bastante fea o bastante descompuesta, o etcétera, pero no importa, Jesús estaba viendo algo más que su imagen exterior, estaba viendo el valor de esa vida. Así que Jesús está venciendo no solo un desafío físico, sino un desafío emocional. Pero sigue más allá de eso, porque cuando Jesús entra en la vida de una persona, no entra para tratar solamente unas cositas y luego ya dice, el resto te apañas tú. Jesús entra en la vida de una persona para tratarla por completo, integralmente, cada área de la vida de la persona que está necesitando ese toque de Jesús que lo cambia todo. Así que Jesús, tocando a ese hombre, sana, le devuelve el valor, pero además le devuelve su posición social, su valor en la sociedad. Porque la manera de Jesús, la manera de Dios de entender el mundo no es la misma manera de entender el mundo que tiene hoy en día nuestra sociedad y la que tenía en esta época. De hecho, no son tan distintas. En la época de Jesús era una época en la que se movía todo por jerarquías, ¿eh? Estaban los
los que valían más, los poderosos, los sacerdotes del templo, y luego a partir de ahí iba bajando el ranking social hasta que había una serie de personas que no valían nada. Como he dicho al principio, yo las he querido llamar que eran los invisibles de la época de Jesús, personas a las que se le había quitado todo el valor y que la sociedad simplemente les rechazaba y les excluía de todo. Y lamentablemente, en el mundo, en el tiempo en el que vivimos ahora, aunque las cosas han cambiado mucho, sigue la sociedad funcionando de una manera bastante parecida. Hay una serie de personas que gobiernan el mundo, que mandan, que tienen poder, que tienen dinero y que tienen influencia. Quizás hoy en día también damos mucho valor a la gente que tiene una influencia en redes sociales, en los medios, etcétera. Y esos son los que están arriba de todo. Luego estamos la inmensa mayoría de gente que estamos ahí en el montón, y luego hay una serie de colectivos a los que se excluye y se hace invisibles. Gente que sufre, enfermos mentales, gente con enfermedades terminales, los refugiados que cruzan mares y se mueren en el océano y son un número simplemente en las noticias, niños al otro lado del mundo que nadie sabe su nombre y mueren cada día cientos y cientos por guerras, por hambre, por tantas cosas. Y nosotros, la sociedad de hoy en día, les hace invisibles porque estamos demasiado ocupados en nuestros propios quehaceres, en nuestras propias necesidades, y vivimos en un mundo 2000 años después lleno de invisibles como en el tiempo de Jesús, ¿no? Pero dice el Evangelio de Marcos 2:17: la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y Jesús lo pone todo del revés. A Él no le importa las etiquetas que la sociedad haya puesto a la gente, si tú eres de los que está arriba o de los que nadie ve y te crees que eres invisible para el resto del mundo, porque Jesús ha venido precisamente para dar visibilidad y para dar la mano a los que están abajo de todo y rescatarlos. Así que, restaurando la vida de este hombre de nuevo, Jesús dice: he venido a cambiar las cosas. No me conformo con la manera en la que la sociedad tiene de dar valor a las personas, sino que he venido, como decía también alguien, a revolucionar el mundo, a ponerlo patas arriba a través de mi gracia y de mi amor. Y por último, hay un desafío espiritual que Jesús vino a vencer. No solamente para este hombre, la historia de este hombre es una ilustración de lo que Él quiere hacer con todos en este mundo, no solamente con este hombre leproso. Porque Jesús vino a restaurar a este mundo y a responder y a cubrir una necesidad en lo más profundo del alma del ser humano, que es la necesidad espiritual. Este hombre, estoy segura que al acercarse a Jesús no tenía ni idea de que él tenía una necesidad espiritual. Él vino porque se veía los brazos y dijo: Jesús tiene que hacer algo para solucionar esto que me pasa en mi cuerpo. Pero él realmente tenía una necesidad profunda en su alma de tener un propósito espiritual, de hallar una respuesta a su vacío, igual que la tienen hoy en día miles y miles de personas a nuestro alrededor. Así que esta persona, este hombre con un vacío enorme, al encontrarse con Jesús, su alma recibió el toque definitivo para su vida, que era la esperanza eterna para su vida. No solamente una esperanza terrenal que cubría quizás su necesidad inmediata, sino una esperanza eterna que iba más allá de sus días en la tierra y que alcanzaba un sentido que él ni siquiera se había planteado, cambiándolo todo y trayendo propósito eterno a su vida. Así que Jesús transforma por completo a este hombre de una manera increíble con algo tan sencillo como acercarse, escucharle y tocarle. Increíble, porque cuando Dios toca nuestra vida, lo hace por completo. Si le dejamos, lo hace por completo. Dios quiere restaurar este mundo, un mundo en el que, bueno, no tenemos que ser muy listos, ¿no? Nos damos cuenta en 5 minutos, pero un mundo que está roto,
está roto a causa del pecado. Es increíble, tenemos solamente que tener una conversación con los papás de mis hijos en el colegio que están atravesando por un divorcio, o con el vecino que ha perdido su trabajo y que está en una situación crítica, o solamente tenemos que poner las noticias un momento en las que vemos miles de situaciones alrededor del mundo, tanto cerca como lejos, que nos dejan con la boca abierta. Pero es la consecuencia del pecado, un mundo roto a causa del pecado, pero que Dios quiere restaurar. Él vino a la tierra, su Hijo Jesús, precisamente para, con escenas o historias como esta, darnos ejemplo de qué es lo que quiere hacer en la vida de las personas, qué es lo que ha hecho en mi vida. No porque lo merezcamos, sino porque a través de su gracia, de su amor, de su misericordia conmigo, que quizás no tenía una enfermedad de lepra, pero mi vida estaba totalmente sin rumbo, sin propósito, sin esperanza, igual que la de este hombre. Pero Él decidió mirarme, Él decidió venir a esta tierra para darme la oportunidad de encontrar lo que yo no sabía que estaba buscando, pero Él sí. Y Jesús quiere actuar hoy en día, en el 2023, de la misma manera, con cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor, con cada una de las personas de aquí, de Alcantarilla, de Murcia, de Valencia, de España y de todo el mundo. Y esta historia me encanta porque me deja ver el corazón de Jesús por las personas, pero a la vez, aunque es una historia tan corta, que son creo 4 versículos, pero me lanza un desafío también que quiero compartir contigo. Primero me lanza la esperanza, ¿no?, de lo que Jesús quiere hacer conmigo o con las personas. Y antes de seguir quiero decirte, yo no sé si en esta mañana tú has venido aquí sintiéndote invisible, sintiendo que tu vida está rota, que tu vida está sin esperanza. No lo sé, no os conozco, ojalá os conociera a todos, pero si ese es el caso, quiero que hoy sepas que hay alguien que es Jesús, que igual que trató con este hombre, quiere tratar hoy contigo. Que solo está esperando que tú te acerques con la misma fe que este hombre y que le digas, oye, mira, realmente no sé quién eres. Simplemente he escuchado por ahí que tú quieres hacer algo conmigo, que tú quieres traer propósito a mi vida y yo estoy desesperado. Así que si este es tu caso en esta mañana, te voy a invitar a que no dejes esperar más tiempo, no dejes pasar más tiempo, porque Él quiere cambiar por completo tu vida en el día de hoy. Y Él simplemente está esperando que te acerques y le digas, oye, mira, no te conozco, pero necesito desesperadamente que algo cambie en mi vida. Que te acerques de esa manera y Él te va a tocar. Te lo prometo. Él solamente está esperando, está ahí dispuesto, esperando. Sabe cómo te llamas, sabe quién eres y sabe exactamente lo que necesitas. Solamente está esperando que tú te acerques. Así que no te vayas de aquí sin acercarte a Él en esta mañana. Por favor. No te prometo que todos los problemas de tu vida se van a solucionar así. Pero te prometo que tu vida va a cambiar para siempre. Va a cambiar para siempre, te lo prometo. Pero esta historia, como os decía, me deja un reto más. Una invitación para mí, que he tenido el privilegio, la oportunidad de acercarme a Él como este leproso y recibir esperanza y propósito para mi vida. Y es una invitación de Jesús que me lanza a mí, que soy su seguidora, que nos lanza a nosotros, que somos su iglesia. Y me pregunta, esta historia me lanza una pregunta que es, ¿tú estás siendo una iglesia, tú estás siendo una seguidora de Jesús que ve a los invisibles? ¿Estás siendo alguien que presta atención a los invisibles, que se ocupa de ellos? Que les está viendo y les está ayudando a llegar al Padre? ¿Estás haciendo eso? ¿O estás siendo como el resto de la sociedad, de los que giran la mirada y hace como que no va con ellos? Y esta pregunta me deja una respuesta que no siempre me gusta, porque más veces de las que me gustaría me reconozco a mí misma
siendo una más de esta sociedad que simplemente me ocupo en mis cosas, me preocupo de llegar a fin de mes, me preocupo de mis hijos, ojo, es importante, no estoy diciendo que no, pero me preocupo de mi día a día, de mis problemas, de mi trabajo, de mi situación, de mi casa, y estoy invisibilizando a miles de personas en este mundo que necesitan que su iglesia, que la iglesia de Cristo se ponga en marcha. Están esperando y es nuestro trabajo hacer algo. La iglesia cristiana, de hecho, en los primeros siglos después de que muriera Jesús, fue pionera en realizar una serie de obras de amor, de compasión, de sanidad y de aceptación de los pobres, de los enfermos, de los niños y de todos los desahuciados, que fue increíble. De hecho, grandes asociaciones a día de hoy que siguen existiendo, como por ejemplo la Cruz Roja, como por ejemplo tantas otras, nacieron del corazón de personas que amaban a Jesús con todo su corazón y que entendieron que todos esos invisibles que estaban desesperados, que estaban necesitados, eran tarea de la iglesia. Era algo que la iglesia tenía que hacer algo para responder. Y esta preocupación o este corazón por los vulnerables está en el centro del Evangelio. Solamente voy a poner un ejemplo y voy a leeros Mateo 25, que es un texto muy conocido, una parte pequeña, del 34 al 40. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto es el Evangelio, iglesia. Este es el Evangelio, esto es lo que hemos recibido, es el impacto de la gracia en mi vida. Y cómo yo voy a estar en este mundo solamente preocupándome de que yo ya he recibido el impacto de la gracia y ya está. Y sigo con mi vida. El Evangelio ha venido para cambiar mi vida, pero con ello para cambiar el mundo en su nombre. Para revolucionar esta sociedad y ponerla patas arriba a través del amor de Jesús, a través de la misericordia, la gracia y la compasión. Mira, os cuento, yo de joven estudié en la universidad, estudié la carrera de sociología, que es algo que luego no me ha servido demasiado en el futuro, pero es algo que me despierta interés, ¿no? Y leía un estudio hace poco de un sociólogo que estaba intentando estudiar, dar respuesta a por qué el cristianismo había crecido de una manera tan increíble, exponencialmente, a unas cifras como ninguna otra religión del mundo, ¿vale? Después de que su líder, Jesús, ya hubiera muerto. Luego yo le llamaré un día y le diré que él no conoce al Espíritu Santo, ¿no? Y que el Espíritu Santo es el que ha hecho posible todo esto. Pero él apuntaba a algo que me parecía muy interesante y decía que uno de los motivos por lo que la gente se acercaba a los cristianos y se unía a ellos era porque en los primeros siglos, después de morir Jesús, los cristianos no tenían miedo al riesgo y les daba igual acercarse y ministrar a las personas enfermas, a las personas desahuciadas, a las personas rechazadas, a los pobres, a los paria, a los rechazados por la sociedad, y hacían cosas increíbles, como por ejemplo irse a un lugar, contaba él, a un lugar, a una comunidad de Alejandría donde hubo una pandemia horrible, nos suena esto, ¿no? Pero hubo una pandemia horrible por la que morían miles y miles y miles de personas, y la gente lo que hacía era huir despavorida de ese lugar, excepto ¿quién? Los cristianos. Decidieron quedarse allí, ministrar, cubrir, ayudar y curar
cuidar a los enfermos, aún a riesgo de perder su vida, que muchos la perdieron, aún a riesgo de lo que los demás dijeran, no les importó, porque estaban decididos a amarles y a explicarles quién era ese Jesús que les había amado primero. Y gracias a gestos como esto, que se iban reproduciendo por un montón de lugares, la gente lo que hacía era acercarse a estos cristianos locos y decirle: ¿quiénes sois vosotros y qué estáis haciendo? ¿Por qué os acercáis a los enfermos? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué os quedáis aquí? Quiero saber más. Y era ahí donde de una manera increíble el Espíritu Santo se iba moviendo, iba impactando los corazones de gente a centenares. Qué increíble. Qué increíble y a veces pienso, y qué envidia, ¿no? Yo quiero eso. Yo quiero, oramos, mira, estaba pensando, hace 10 años estábamos en eventos de jóvenes, ¿no? Y en cuántos eventos de jóvenes hemos estado y hemos orado por avivamiento. Señor, trae un avivamiento a esta tierra. Y ¿sabes qué? Esto es avivamiento. Un pueblo que reconoce que ha sido impactado por gracia y por misericordia y que decide que no importa cuál sea el riesgo o el precio a pagar, que estamos dispuestos a amar al prójimo, sin importar de dónde viene, sin importar su aspecto, sin importar la etiqueta que le ha puesto la sociedad, sin importar lo que él crea que merece, sino que nosotros decidamos mostrar misericordia a cada uno. Y esto es el caldo de cultivo para que el Espíritu Santo se mueva, impacte vidas. Y es el caldo de cultivo para que haya una generación que sea levantada en el nombre de Dios. Voy a ir terminando porque quiero compartiros también un ratito sobre el proyecto que compartía Pasquale, ¿no? Que hoy venimos a hablar. Pero quiero terminar con una frase que leí en un libro y que la tengo impresa en un póster grande en mi oficina para recordarla porque me impactó realmente, y es el desafío al que me quiero agarrar en mi vida. Es de un autor que se llama, lo voy a pronunciar mal, ¿vale? Se llama Richard Stearns. Bueno, perdonadme. Pero esta frase dice: el mundo del siglo I quedó sorprendido por Cristo debido a lo que Él hizo. Jesús sanó a los enfermos, amó a los pobres, tocó a los leprosos, defendió a los marginados, perdonó a los pecadores, condenó a los hipócritas religiosos, comió con prostitutas y con corruptos recaudadores de impuestos, desafió a los ricos y poderosos, luchó para traer justicia a los oprimidos, desafió a su cultura y renunció al materialismo. Demostró que la grandeza se encuentra en el servicio y después de todo ello murió para que otros pudieran vivir. Esos actos realizados por un solo hombre cambiaron el mundo. Y mira, se me pone el vello de punta. Dice: esos mismos actos, cuando son llevados a cabo por sus seguidores, por su iglesia, siguen cambiando el mundo en la actualidad. Iglesia, a eso hemos sido llamados. Esa es la tarea de la iglesia. Llevar el evangelio más allá de nuestros prejuicios, más allá de las barreras que la sociedad nos quiera poner, más allá de los argumentos que nosotros mismos queramos decirle a Dios, ¿no? Como Moisés, no, es que yo, mi lengua no me trabo, o es que yo no soy capaz, o es que yo no soy. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esto es lo que Dios seguramente ha puesto en el corazón de Pasquale y de su familia para que ellos decidieran un día ser valientes y decir: Señor, queremos impactar este pueblo en tu nombre. Y esto es lo que Dios está llamando a la iglesia aquí a ser. Una iglesia que no se desanima por los obstáculos, una iglesia que no se rige por los valores del mundo, sino que se rige por los valores del reino de Dios. Y que anhela compartir ese regalo de valor incalculable que tenemos, compartirlo con aquellos que nadie más probablemente les está prestando atención.
Así que esta es la pregunta. ¿Estamos siendo esa comunidad para los invisibles? ¿Estamos siendo parte de la revolución de Jesús en este mundo? Así que el reto es mirar a las personas y amarles como Jesús lo hacía. Que seamos una comunidad que vuelve a poner de moda la humildad, la compasión, el perdón, la gracia, la dignidad de las personas. Valores opuestos a los de esta sociedad, pero que nosotros vamos a ser el estandarte de estos valores en el mundo. Y no sé si te resuena algo de lo que te estoy diciendo. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero de verdad. He orado mucho para que Él usara esta palabra para ti, para esta iglesia, y confío que sea algo que no sea solamente algo bonito que hoy he dicho, sino que sea algo que os acompañe a vosotros en vuestras decisiones. Que sea una palabra que os lleve a tomar decisiones, a hacer cambios, a el lunes ir a vuestro vecindario, a vuestro barrio, a vuestro trabajo, a vuestra escuela y mirar alrededor y decir, oye, ¿hay alguien invisible al que yo he estado ignorando por años o por semanas y que está necesitando que Jesús le toque? Y yo he decidido mirar hacia otro lado porque estaba muy ocupado, porque tenía muchos problemas. Espíritu Santo, incomódame para darme cuenta de quién tengo a mi alrededor, que no es invisible para ti. Abre mis ojos espirituales para ver lo que tú estás viendo. Espíritu Santo, no me hagas ajeno al sufrimiento de las personas, a la necesidad de las personas. Que la dureza del tiempo en el que vivimos no haga mi corazón duro. Hazlo sensible, Señor, que no me acostumbre al dolor ajeno, que no nos parezca normal la injusticia. Espíritu Santo, hazme un corazón de carne, Señor, un corazón vulnerable, que llora con los que lloran, que se quebranta con el sufrimiento, Señor, y hazme decidido o decidida para hacer algo, para no ser... para no acobardarme, Señor, sino para ser valiente en tu nombre y poder levantarme y decir, yo voy a hacer algo para cambiar las cosas. Yo no voy a ser como los demás que se sientan ahí y va como si no fuera con ellos, sino me voy a sumar al plan de Dios, a la revolución de Jesús para la vida de las personas. ¿Y por qué? Porque yo he recibido de gracia. Porque yo he sido impactada por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias. Gracias por haber hecho el milagro en mi vida, Señor, y que podamos compartirlo. Que podamos ser esas luces que se levantan encima de la montaña, Señor, y que nos esconden. Esas luces que vencen la oscuridad, Señor. Vivimos en un tiempo de oscuridad, pero, Señor, es la luz, y la luz está en cada uno de nosotros, no por méritos propios. Yo no me lo merezco, pero Él ha decidido que sea así por su gracia. Así que, iglesia, que esas luces brillen en Murcia, brillen aquí en Alcantarilla, brillen en Valencia, brillen en España y brillen hasta lo más lejos de la tierra, Señor, hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Que la luz de esta iglesia brille hasta lo último de la tierra. Que así sea, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo de gloria, de disfrutar de la presencia de Dios, de su palabra en un tiempo de economía, y te esperamos cada domingo a las 11 de la mañana. En la casa del Padre hay lugar para ti. Te esperamos.